Déjame ver. Es que es súper fastidioso esto. Es que a veces en Teams, o sea, la cosa de compartir pantalla como medio no sirve a veces. Muy frustrante. Sí, aquí. Pues yo lo voy a compartir como solo Google Chrome. Ok. Ahora sí pueden ver. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, no estoy grabando. Dime. Ahora sí se me olvidó grabar. Ah, ya está grabando. Bien hecho. Gracias porque se me están pasando cositas. Ok. Volvimos a eso. La última vez hablamos un poco de la ecuación de movimiento y la ecuación que describe el comportamiento de un fluido. Y eso es básicamente que el estrés aplicado o el estrés diferencial entre el fluido es proporcional a la velocidad de deformación, por decirlo así. O lo pueden decir gradiente de la velocidad del fluido, que es como otra forma de decir velocidad de deformación. ¿Okay? Strain rate. Entonces hay casos especiales donde hablamos de que si el fluido es muy viscoso, en general vamos a tener flujo laminar, donde eso aplica. Y otro que si el fluido es muy poco viscoso, como en el caso del agua y eso, yo puedo tener flujo turbulento. Matemáticamente lo que significa eso es que hay una relación no lineal entre el estrés y la tasa de deformación que no pasa en un fluido laminar. Entonces, una de las consecuencias, como ustedes vieron, es que yo no puedo mezclar y luego desmezclar ese fluido porque se vuelve, pues se vuelve aleatoria la posición de las cosas muy rápido. ¿Okay? Entonces no hay forma de recuperar todos los punticos como eran y rejuntarlos. Entonces voy a mostrarles videos donde uno puede ver diferentes niveles de viscosidad, básicamente. A ver qué pasa. Oh, eso no. Ok. So, la primera cosa es que el flujo va lento en los primeros casos donde hay viscosidad alta, ¿sí? Y va más rápido abajo, pero el patrón es como rarita. Y bueno, no sé si. Ok. Estas líneas de flujo que ustedes ven, que son como más ordenadas en el primero, yo creo que hay otro ejemplo aquí, un momento. Ok. Estas líneas que vemos son como los perfiles de velocidad del fluido y uno puede ver patrones como bien ordenadas en los primeros y no en los segundos y terceros y cuartos. Uno puede ver como qué tan caótico básicamente es el fluido. Estas líneas que estamos viendo siguen la dirección de flujo. En inglés se llaman streamlines, no sé si ustedes habían visto eso antes, pero básicamente siguen, o sea, son líneas de velocidad igual, ¿sí? Es decir, como yo sigo una línea, la velocidad es igual por toda esa línea. Si sigo otra línea, puede tener una velocidad distinta y sabemos que hay gradientes en la velocidad. Okay. Okay. ¿Qué es lo que va a determinar cómo se comporta esta cosa? Eso es donde esos números no dimensionales que mencionamos empiezan a importar. ¿Okay? Entonces, voy a compartir ahora la presentación, que es pues la misma presentación que la última vez. Ok. Estábamos aquí. Ok. Volviendo a esto, mencionamos dos números
que son como características de un fluido que no tienen dimensión, pero que nos diga algo físicamente. Uno es el número de Prandtl y otro es el Reynolds. Básicamente el Prandtl number es la proporción de viscosidad cinemática, lo que se llama, sobre difusividad térmica. ¿Okay? Si uno mira las unidades de esta viscosidad, que es básicamente la viscosidad dinámica normal que vimos, dividido por la densidad, eso da básicamente metros cuadrados por segundo, igual que el kappa, que recuerde que decía el tiempo característica para que propague calor por conducción. Entonces yo creo que hicimos un ejemplo donde uno utiliza esa capa para estimar, y yo creo que está en la tarea también, estimar cuánto tiempo demora en enfriar una capa o en que la conducción de calor llegue a cierto punto. La difusividad viscosa es básicamente qué tan rápido está moviendo un elemento de fluido en un fluido viscoso. Si comparamos en una de las cosas, ¿qué va a pasar? Si va muy rápido el fluido como físicamente, el calor más bien va a propagar por este método. Si va más rápida la conducción que el movimiento físico del fluido, pues el calor se transmite más rápidamente por conducción. ¿Sí? Ustedes pueden calcular el número de Prandtl de, por ejemplo, el manto, si quieren. La difusividad térmica de la roca del manto más o menos son 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y la viscosidad es más o menos 10 a la 20 pascal segundos. Lo divides por la densidad y uno puede calcular el número de Prandtl. Si es más o menos 1, es que esas cosas se empatan. En la Tierra lo que tenemos es una viscosidad muy, muy, muy alta, lo que da un número de Prandtl muy, muy, muy alta. Y eso significa que si tengo flujo, en general, el movimiento de ese flujo va a transmitir calor más rápido que la conducción, que es muy lento. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo convección en el manto, eso es la forma más eficiente de enfriar la Tierra. Entonces, yo voy a tener como un movimiento más o menos tan vigoroso que lo que pasa es que voy a tener casi todo el manto de pronto conveccionando. Si yo reemplazar eso con mercurio o un metal líquido, es todo el contrario. A pesar de que los metales líquidos son bastante fluidos, digamos, comparado con el manto, lo que pasa es que tienen conductividad térmica muy, muy, muy alta. ¿Sí? Entonces, si intento hacer convección con mercurio, lo que va a pasar es que la difusión de calor va a ser más rápido que el movimiento del fluido. ¿Sí? El número Reynolds es un poco diferente. Eso es algo que me dice más bien si voy a tener en mi fluido movimiento ordenado o movimiento desordenado y por qué. Entonces el Reynolds number no depende nada, no tiene que ver con calor, solamente fluido, movimiento fluido. Pero hay algo interesante ahí, es que depende no solamente de la característica del fluido como tal, sino las dimensiones de su contenedor. ¿Okay? El Reynolds number, hay algo que dice inertial forces, es un término que por alguna razón solo utilizan cuando hablamos de fluidos. Porque inertial forces, ¿qué significa? Ustedes saben que la fuerza igual masa por aceleración. Básicamente lo podemos ver como fuerza neta sobre el fluido que causaría una aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo fluido acelerando, esas son las fuerzas inerciales, por llamarlos así. Es un término raro, pero es así. Es el F = ma. ¿Okay? Lo que tiende a pasar es que cualquier aceleración en el fluido, que puede ser, por ejemplo, en la atmósfera yo puedo tener un viento que sopla y acelera mucho el aire, ¿sí? Si hay mucha resistencia al flujo, yo voy a combatir eso y alcanzar a cancelar esa fuerza. ¿Okay? Es como si, no sé, si ustedes han hecho tobogán en nieve, uno va como con su, no sé, su tobogán y dice,
intenta hacer eso sobre, no sé, arena o algo pegajoso. ¿Qué va a pasar? Cualquier fuerza que aplico, la fricción como se aumenta para resistir. Y lo que pasa es que no tengo fuerza neta. So, yo puedo tener estreses y estreses de cizaña y todas esas cosas, pero digamos, la aceleración del fluido no pasa porque cualquier intento de moverlo más rápido es como opuesto por la fricción dentro del fluido. Eso va a pasar cuando hay mucha viscosidad, ¿sí? Entonces, imagínate intentar regar agua. No lo voy a hacer ese experimento aquí porque mojo todo, pero yo puedo regar agua y si intento regar miel frío, va a ir, no acelerando, sino de pronto una velocidad como muy constante, porque o sea, la fuerza de gravedad, si intenta aumentar esa velocidad, la fricción se aumenta para combatir y tengo como una especie de movimiento constante en tiempo, por lo menos. Tengo gradientes de velocidad dentro de la miel, ¿cierto? Pero es constante en el tiempo. Esta cosa de la aceleración, entonces, lo pensamos como fuerzas inerciales o aceleraciones por masa. Si esto es pequeño comparado con la resistencia viscosa, vamos a tener un Reynolds number pequeño. Si tenemos un Reynolds number pequeño, voy a tener flujo laminar, ordenada, constante en tiempo. Si tengo lo contrario, que es muy fluido, baja viscosidad, no hay mucho para obtener ese momento que tiene el fluido y tendencia a acelerar por gravedad o gradientes de presión, va a acelerar y lo que pasa es que esa aceleración, cuando hay fuerzas entre, digamos, estreses entre capas, va a empezar a crear patrones raras, ¿sí? Y eso es turbulencia. Si miro los materiales de la Tierra, la buena noticia para nosotros es que tenemos un Prandtl number pequeño. No, grande. Tenemos un Prandtl number muy grande. Entonces, el calor se puede transmitir por convección más rápido que conducción. Y tenemos un Reynolds number muy pequeño, que significa que el flujo va a ser ordenado y matemáticamente como posible de hacer analíticamente en algunos casos. Entonces, eso facilita mucho la solución. El otro es que como las velocidades son lentas, hay otras cosas que podemos ignorar. Primero, tiene poco momento, o sea, a pesar de tener mucha masa, mueve lento. Segundo, las fuerzas de Coriolis, que dependen de velocidad. O sea, yo tengo, si tengo viento, por ejemplo, voy a tener vórtices, yo voy a tener rotación por el desvío de la Coriolis. Si tengo un movimiento lento, no pasa, ¿sí? Por eso es el mito de que en Australia las tinas van de opuesto. Pues eso es menos propensa a pensar que simplemente no tener bien nivelado la tina, que eso puede influir en qué dirección va más que el Coriolis. Para tener un Coriolis que es notable, necesitamos gran escala y más velocidad. Por eso aplica huracanes, pero probablemente no el agua en su baño. Okay. ¿Dudas hasta ahora? Okay. No, en orden. En orden. Ok, listo. Yo no sé si voy demasiado rápido o demasiado lento a veces, pero como estoy cansada, a veces voy lento. Ok, entonces básicamente en la Tierra tenemos fluidos fáciles de solucionar. Si queremos ver cosas más chéveres, si ustedes quieren estudiar cosas como flujo de aire alrededor de un avión y cosas así como más aeronáuticas, sí, uno tiene que tomar en cuenta turbulencia, la diferencia en presión aquí y aquí que causa que levante el avión y también la turbulencia que uno siente cuando está en el avión, ¿sí? Es interesante, pero digamos en este curso no vamos a hacer. Ese ejemplo aquí vino de JB porque cuando hacemos fracturas hidráulicas, estamos inyectando fluidos muy poco viscosas y van como propagando en la grieta y creando, pues rompiendo la roca.
¿okay? Pero ese flujo sí es turbulento. Entonces, en geodinámica sí hay problemas que tratan de ese tipo de fluido, pero están o sea, en condiciones especiales. Si vamos a estudiar flujo de agua, flujo de aire y cosas como fracturación hidráulica, sí. Pero si estamos hablando de flujo en el manto, convección y flujo en la corteza, sí es muy laminar. Okay. Ustedes mencionan que han hecho poco en dinámica de fluidos, ¿sí? Sí, poco y nada, poco y nada. Ok. Si ustedes quieren, podemos calcular el número de Reynolds para dos situaciones. Uno es flujo en la ionosfera. Es básicamente aplicarlo a esta ecuación para ver que si va a ser turbulento o no. Recuerda que el contenedor sí tiene que ver y para entender eso un poco les voy a dar un ejemplo. Yo puedo llenar este vaso de fluido y tener como un aspect ratio básicamente igual. Ese es como alto, ancho y profundo casi que igual. Lo lleno de un fluido y yo puedo tener una circulación allá donde como hay mucho hueco aquí, donde hay libertad de movimiento. Si tengo un contenedor con esta forma, ¿qué va a pasar? Yo tengo más borde que volumen. Entonces esa dimensión me va a afectar mi número de Reynolds porque el flujo dentro de ese contenedor puede ser menos libre que en este contenedor y va a influir el tipo de flujo que tengo. Es igual cuando hablemos de la convección, que en la Tierra tengo un manto, no sé, de 3.000 kilómetros de grueso casi. Yo voy a tener celdas de convección que casi salen circulares, porque imagínate tener una circulación que tiene que hacer, bueno, lo utilizamos celular otra vez, toda una vuelta aquí aguantando la fuerza de cizalla entre una tapa estacionaria y otro aquí haciendo esto. ¿Cuál es más fácil, esto o hacer dunk, 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 celditas de convección, donde se puede dar una vuelta y tener más de su movimiento vertical o igual de vertical que horizontal? Eso influye en cómo pasa la convección. Entonces, esa cosa de Reynolds number, lo que pasa es que el término de resistencia viscosa depende de qué tan confinada es mi fluido. ¿Sí? Si tengo un cubo así y estoy intentando mover miel en un círculo, nunca va a pasar porque las fuerzas viscosas que resisten son muy altas. Pero si lleno mi piscina con miel, lo puedo mezclar. Es la misma miel. Lo que pasa es que en un cubo así no alcanzo a hacerlo girar, pero en un contenedor así sí. Entonces, por eso tiene esa dimensión de longitud o dimensión principal de la cosa que influye en cómo va a fluir la cosa. Porque la viscosidad es resistencia a flujo, pero hay otras cosas que influyen en la resistencia al flujo. Ok, antes de seguir, entonces yo quiero hacer un ejemplo de flujo laminar. Recuerden que tenemos esta ecuación aquí y quiero que ustedes me hagan una solución a esta ecuación con la velocidad en h y en 0 igual 0, pero con un gradiente en presión constante. ¿Okay? Y sacamos unas cosas. Okay. Qué bien. Entonces, si yo tengo, según la derivada en una dimensión igual a un constante, fácil, yo puedo integrar y eso está bien. ¿Qué tipo de resultado tengo?
Okay. Entonces ya tienen la solución. Ahí asumes que dp de x es constante, es una constante. Sí, Ah, es constante, sí. Si ¿eso depende no es un de y, polinomio? pues más complicado. Dime. ¿Son un polinomio o no? No, no. Sí, un cuadrado. Entonces, ploteando eso con la condición de borde arriba y abajo de u igual 0, desaparece en el término 0 y 1, ¿sí? En el polinomio y simplemente tengo un cuadrado. Entonces, ¿cómo se ve el flujo? Es temprano, les ayudo. Okay. Okay. Integro dos veces, yo tengo un término de y cuadrado, uno de y y uno de constante. Aplicando esas condiciones de borde, yo puedo poner una velocidad arbitraria de u0 en un borde y u igual 0 en otro borde. Si u igual 0 en ambos bordes, lo que voy a tener es un cuadrado nomás, que es la segunda figura. ¿Sí? Y si pongo que la presión, el gradiente de presión es 0, pero si estoy moviendo la tapa, tengo una, digamos, una pendiente lineal en la velocidad. O sea, la parte de arriba mueve y la parte de abajo no, y entre cosas. Esa segunda figura, mire cómo la velocidad va mucho más rápido en el centro. ¿Sí? Entonces, recuerda lo que digo sobre la resistencia a flujo, no solamente se trata de viscosidad, sino el contenedor. Y si tengo un contenedor de pequeño donde estoy intentando forzar un flujo, es mucho más difícil que si tengo algo así de ancho, donde estoy regando el mismo fluido. Entonces, entre más libertad hay, más puede aumentar esa velocidad en el centro de mi canal. Eso se ve reflejado en matemáticas si uno ve ese h aquí en la ecuación, ¿sí? Entonces, si yo tengo muy grande h, voy a poner una. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener un perfil de flujo que se ve más así, ¿ok? Si tengo un h muy chiquito, voy a tener un perfil así y el máximo va a ser más chiquito, ¿sí? Si uno quiere tomar la derivada por por y, por ejemplo, uno puede encontrar ese máximo y ver cómo depende de h, para convencerse que sí ese contenedor importa. ¿Por qué estoy como pegando ese punto con un martillo? Hay algo que pasa en geodinámica que es un poco, y ustedes van a verlo cuando hablemos de convección en el manto, la viscosidad del manto, y cuando lo comparamos con la viscosidad de la corteza inferior. Y solo para darles una idea, porque vamos a volver a ese punto, quiero mencionar esto. Los problemas que vemos en geodinámica, si yo pongo el manto aquí a 3.000 kilómetros de profundidad y el borde del núcleo, y aquí encima la corteza continental y litosfera, hay ese debate que mencionamos sobre la sándwich de jalea que va a volver cuando estemos hablando de problemas de geodinámica de la corteza. Pero eso es lo interesante. La litosfera mantélica tiene una composición y la corteza continental otra, ¿sí? Eso implica diferentes propiedades, pero algo que es interesante es que primero, el punto de fusión de la corteza es mucho más bajo que el manto, ¿sí? Y si ponemos, no sé, 1200 grados para el manto, puede ser como 700 o 800 para roca de corteza. Es grande. ¿Qué significa eso? Aquí, en la misma profundidad y con la misma temperatura, yo puedo tener la litosfera mantélica
bastante sólida y dura, y la corteza a la misma altura encima, eso, donde el mojo, bastante suave y dúctil. Eso implica que cuando yo tengo una corteza muy gruesa, yo puedo tener flujo en esa parte. Ese borde de brittle ductile transition, no sé cómo lo llaman, borde frágil dúctil, cuando hay esa espesa, está dentro de la corteza. Entonces, imagínate los Andes Central, donde tenemos un espesor así, no sé, 80 kilómetros en partes. ¿Okay? Casi la mitad de eso tiene un comportamiento dúctil y a tiempo muy largo, básicamente es un fluido. Y lo interesante es un fluido con menos viscosidad que el manto. ¿Okay? Eso es raro porque pensamos en magmas casi siendo fluidos, pero estamos hablando de la diferencia entre su estado fluido que pasa en un magma, que es un fluido viscoso, y su comportamiento a temperaturas arriba del punto abajo del punto de fusión, donde hay flujo dúctil. Y de hecho el creep, el flujo en el corteza puede inclusivamente ser más rápido que en el manto. Pero ¿cuál es la diferencia? Imagínate, yo tengo el manto aquí, ¿sí? Todo eso es manto. Todo eso y digamos, si tiene una viscosidad de 10 a la 20, más o menos es el estimado, ¿sí? Esta viscosidad en la corteza puede bajar hasta 3 órdenes de magnitud menos. Siendo conservadores, vamos a poner 10 a la 18. 2 magnitudes de más. Esta corteza debería fluir mucho más fácilmente que el manto. Sin embargo, lo que vemos en datos de, por ejemplo, si pongo un casco de hielo encima de la tierra, el flujo casi que todo pasa en el manto. Y el rebote es casi que todo pasando en el manto. Y la corteza ni empieza a fluir. ¿Por qué? Es esa cosa de la dimensión. ¿Okay? Entonces, imagínate hacer un sándwich de miel, con mucha miel, pero vamos a hacer un sándwich. Ahora piensa en una piscina llena de miel. Si hago un sándwich muy grande, pero pongo una capa de miel encima de una piscina de hiel y piso el sándwich, ¿qué les va a pasar? Ahí la miel sale a los lados, ¿no? Como que sale volando. Del sándwich. ¿Del sándwich? Sí, sí. O sea, Sí, que vamos a quedar encima de la miel, pero sale la miel del sándwich. sí, sí. Ajá, ajá, sí. No se preocupen de hundirse en la piscina. Ah, en la piscina no me voy a hundir. Ajá, ok, entonces, si es la misma miel, ¿por qué en lugar de realmente espichar el miel para el que sale, yo me hundo en la piscina? Básicamente es mucho más fácil mover la miel en la piscina con la misma viscosidad que intentar hacer fluir una capa de miel confinada por un sándwich. Entonces yo lo piso, ¿qué pasa? Me hundo porque el flujo va por ese lado, hay menos resistencia en la piscina al fluir, entonces me hundo con mi sándwich, plego el sándwich probablemente. De pronto, si me quedo allá parado por mucho tiempo, eventualmente sale la miel del sándwich. Pero lo primero que me va a pasar es que me hundo en la piscina. Y la única diferencia es la dimensión donde tengo ese fluido. ¿Okay? Entonces, imagínate que la corteza tiene esa sándwich de miel donde el pan aquí es la litosfera mantélica y lo que hay encima es la corteza rígida con esa capa y lo pongo encima de la piscina, que es el manto. Lo piso con un casco de hielo, lo que mueve es el manto. Lo que sí es muy interesante es que si veo escalas de millones y millones de años, ¿cómo miro eso? Con una cuenca, pongo una intrusión aquí que causa una flexura de mi corteza, ¿cierto? Lo primero que pasa es que me voy a hundir en el manto, pero yo tengo esta fuerza allá quedada, o sea, la intrusión no se va ni mañana ni en 100 millones de años, queda ya aplicando su peso. ¿Y qué va a pasar? En millones de años, entonces voy a tener que me sale la miel en el sándwich.
Entonces, por eso a veces en las cuencas continentales notamos una historia de subsidencia que es un poco rara y muy diferente a las cuencas oceánicas, porque primero tengo como, digamos, un hundimiento rápido en el manto, pero luego eso se estabiliza y llega como casi que a una situación de equilibrio entre isostático y elástico, como vimos. Entonces empiezo a perder, o sea, ya no va a subdecir mucho, pero llega un tiempo donde empieza a fluir eso, y entonces empieza a importar un poco el sándwich. Es peor si eso ya está hundido y caliento, esa corteza, entonces se puede acelerar. ¿Sí? Entonces la historia térmica de una cuenca continental tiene esa característica, que es como pisar mi sándwich en la piscina, donde primero me hundo y luego voy a hundirme más cuando se vacía mi sándwich. ¿Okay? Entonces, por eso estamos haciendo esos ejemplos de flujo en un canal, porque es un buen modelo para lo que pasa en la corteza a tiempos largos. ¿Sí? Básicamente, si miro 100 millones de años, la corteza es un fluido debajo de aproximadamente 10-15 kilómetros. Y eso tiende a causar cosas interesantes. ¿Listo? Entonces, no es simplemente para torturarlos con matemáticas, es por algo que lo hago. Y es eso. ¿Okay? Bueno. Hay más ejemplos, ustedes pueden hacerlo, y de hecho yo quiero que ustedes hagan en la casa el ejemplo de un tubo, porque realmente lo que es un tubo es el mismo concepto que algo plano, pero ahora me toca hacerlo en variables cilíndricas, porque su simetría es cilíndrico y no, digamos, en una dimensión lineal infinito. ¿Okay? Pero lo que pasa es que yo voy a poder hacer el mismo problema, sacar algo muy parecido donde tengo algo ahora cuadrático con R, donde el máximo está en el centro del tubo y se va al cero donde hay fricción con los lados de mi tubo. Eso tiene otro nombre, no Couette flow como en el caso de pues eso, Poiseuille flow es cuando yo tengo esa cosa cuadrática aquí con un máximo al centro. Esto aplica en cosas de pozos, en cosas de volcanes. ¿Okay? El flujo de magma en el cuello de un volcán tiene esa figura y lo pueden calcular. Yo les doy el reto porque lo puse en un examen otra vez un día, hace unos años, de decirme en mi volcán vertical, pues obviamente el flujo es en este caso, entonces yo que tengo es flujo en dirección Y provocado por un gradiente en presión en la misma dirección, entonces realmente es así, un gradiente en Y. Esto, ¿cómo se puede calcular y qué lo causa? La presión aquí debajo de mi volcán es ¿qué? Y mi presión aquí es ¿qué? Pues yo tengo un gradiente en presión solamente por la gravedad, ¿cierto? Pero es más, yo les voy a molestar con algo que de pronto les duele el cerebro un poco. Ok, aquí mi agüita. Esto lo dejo aquí. Hay un gradiente de presión entre encima y abajo, ¿cierto? Eso no debería provocar un flujo. Porque no fluye. Seguramente no es suficiente. ¿Por qué es, perdón? Que seguramente no es suficiente. Que no es suficiente. ¿El gradiente de presión? Sí. Ok. ¿Qué pasa si este vaso tuviera dimensiones de 1 kilómetro y no 10 centímetros? Ay, sí que menos. ¿O más? La gradiente de pronto sería igual. ¿Qué pasa si entonces pongo algo
más pesado aquí? Miel. Como, no, tampoco, eso sí que es más difícil. Entonces, les doy una pregunta. Yo tengo un volcán. Tengo esto. Tengo magma aquí. Tengo mi vaso de magma. ¿Esto por qué sube y sale? Mi agua no sale. ¿Se expande el magma? Dime. ¿Se expande el magma? No sé. Sí, eso es uno. O sea, es igual cuando yo tengo, es muy buen punto, Laura. Si yo tengo un tubo de mercurio y lo caliento, pues uno sabe que la expansión lo mueve, ¿sí? Y, ok, se expande, pero ¿qué pasa cuando llega a un nivel? O sea, digamos, o sea, ya está en equilibrio, ya se calentó como sea y ya se subió. ¿Por qué sube hasta tener una erupción? Si digamos, esta agua lo puedo calentar, pero no tenía erupción. Si lleno ese tubo con, pues hagamos otro ejemplo. Imagínense un magma que es muy pesada, digamos con otro material que la roca. ¿Sí? Más densa. Uno dice, pues eso no va a subir tampoco. Pero acabamos de decir que lo que importa para hacer fluido, un fluido es la gradiente en presión y ya tenemos un gradiente en presión. ¿Cuál es la diferencia entonces? La magma que es más pesada que la roca y la magma que es más liviana que la roca. Si la gradiente de presión, de hecho, es mayor para la magma pesada. ¿Cuál es el problema exactamente? Hay un plazo que falte de mi rompecabezas en la definición de qué es esto. Sin lo cual no podemos seguir. No quiero ponerles a pensar hasta que no duerman, pero entonces no es el gradiente en presión en absoluto, porque parece que si tengo mi vaso, que yo tengo un gradiente de presión, está allá, sin embargo no hay flujo. Esa gradiente de presión no es suficiente. Y es que realmente depende de lo que está pasando alrededor. Okay. Lo que pasa en el caso de una cámara de magma, el magma no es como un vaso de agua donde pasivamente tengo algo allá en equilibrio que tiene un gradiente de presión. Lo que tengo realmente es una compresión mayor aquí por la roca de alrededor que aquí. Okay. Si yo tengo esto más pesado, realmente no voy a poder hacer subir esto porque lo que importa realmente es mi diferencia entre presión afuera y adentro. ¿Sí? Entonces, por eso si pongo algo liviano dentro de algo pesado como roca, esa presión de roca alrededor va a espichar y hacer que se suba el material menos densa, mientras si pongo un tubo de magma muy densa en algo liviana, esa cosa nunca va a subir. Entonces, realmente hay un contraste en densidad entre aquí y aquí que crea un gradiente en la presurización de esto. ¿Okay? Si yo tengo cosas muy pesadas aquí,
hecho, eso va a exigir una presión aquí, pero no voy a poder subir eso. Si yo tengo la diferencia entre aquí y aquí, hace que hay más presión afuera que adentro. Yo voy a intentar equilibrar esa presión espichando hasta que se equilibre eso, y eso significa que eso tiene que subir, y en algunos casos sale totalmente. Entonces, ese gradiente de presión es realmente una gradiente en la diferencia de presión aquí y aquí. ¿Okay? Entonces, es un punto sutil, pero sin eso no podemos entender por qué sube el magma. ¿Okay? Eso es un punto. Hagan la matemática en la casa, intenta solucionar esta cosa de movimiento. Ahora es función de R más no solamente X, ¿sí? Entonces piénsalo que yo tengo un tubo de 0 a R, el centro al lado del tubo. Voy a tener una ecuación de movimiento que también depende del gradiente en la dirección de movimiento, ¿sí? Y intentan derivar esto. ¿Sí? No lo puse en la tarea, pero lo pueden hacer como ejercicio. ¿Dudas o preguntas? Okay. Si a ustedes les interesa la dinámica de magma en volcanes, es un problema de dinámica de fluido bastante interesante. Lo que es interesante es que como está fundida, no necesariamente va a ser laminar. Además que hay cristalización fraccionada y además que también tiene volátiles que pueden desgasificar. Entonces eso sí es un problema de dinámica bastante compleja que necesitas solucionar numéricamente para ver, porque imagínate el problema de non-linearidad. Si yo tengo que destapo la presión de confinamiento aquí de mi Coca-Cola, inicio una desgasificación, ¿qué voy a hacer? A la misma vez aumentar ese contraste en presión entre el interior y exterior y acelerar el movimiento. Y si hago eso, se desgasifica más, entonces tengo un proceso no lineal que se puede acelerar. Y eso es muy diferente a los flujos que vamos a ver, que son flujos laminares en el manto y eso en convección. ¿Okay? Bueno, eso por flujo canalizado, que es un caso especial. Muchos problemas obviamente están en 2 o 3D. Lo que nos gusta hacer con la Tierra es cortarlo en dos y ver un plano y decir que podemos ver como un plano cómo funciona y pensar en extenderlo infinitamente y no preocuparnos por la tercera dimensión. Realmente se puede hacer. ¿Sí? Tendremos 3 ecuaciones y no 2. Pero para describir un fluido viscoso, lo bueno es que podemos ignorar muchas cosas. Igual que en una dimensión, si yo tengo un gradiente en la presión, yo voy a provocar un flujo hacia una dirección u otra. Lo que pasa es que estoy mirando un fluido donde yo puedo tener gradientes de presión verticales y también horizontales. ¿Qué implica eso? Yo puedo tener un flujo que tiene componentes en X y Y, entonces necesito sacar y solucionar esos componentes. ¿Okay? Si uno recuerda que gradientes en esta dirección causan flujo en esta dirección, yo puedo sacar las ecuaciones de movimiento por dirección. ¿Okay? Esto, the continuity equation, de pronto ya lo han visto y es de repaso. Hay algo que se llama la aproximación Boussinesq. No le importa el nombre, pero lo hacen mucho en dinámica de fluidos que estamos asumiendo que no son muy comprensibles. Necesitan de cierta forma sí tener variaciones en densidad, porque si no podemos pensar en propagar ondas P, no podemos pensar en cambios de buoyancia por diferencia en presión, que sí pasan, pero lo que vamos a ignorar son los cambios de volumen que producirían que si entro un elemento con un cierto fluido, que un monto diferente salga. ¿Okay? Si yo tengo un fluido compresible, yo puedo tener más fluido entrando en una zona que saliendo. Yo puedo tener más saliendo que entrando porque el fluido puede expandir o contraer. Esta ecuación de conductividad es básicamente
una aserción de conservación de masa. Y si un fluido es incompresible, entonces estamos conservando volumen. Si estamos conservando volumen, implica que todo lo que entra aquí tiene que salir. Yo meto, digamos, solamente una cantidad de fluido aquí y otra aquí. Lo que va a salir por aquí y aquí es todo lo que entró. Eso implica algo sobre las velocidades, ¿sí? Si yo tengo cierta velocidad en X y cierta velocidad en Y, si acelero con uno, me tocaría acelerar el otro, cosa que siempre conservo el mismo volumen de fluido o mismo masa en el fluido en esta cosa. Entonces no puedo crear ni huecos en el fluido, ¿sí? Ni una fuente que sale de nada y donde estoy acumulando fluido en un denso punto así, y por eso se llama ecuación de continuidad. Entonces imagínate donde sale más rápido que entra, pero no tengo una compensación en esta dirección, yo voy a crear un hueco en mi fluido, y eso no va a pasar, porque así sí no tendría continuidad, ¿okay? Si eso fuera compresible, tendríamos otros términos allá donde eso dependería del cambio de volumen por cambio de presión. Pero si es incompresible, lo llamamos divergence free o no, sin flujo neto hacia adentro, hacia afuera. Imagínate un caso de flujo que sí tiene divergencia. Recuerde qué es la divergencia desde probablemente que cálculo de vectorial. Si tengo flujo que va así, 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 eso tiene una divergencia, ¿cierto? Sí, ¿Recuerdan? Ok. Sí, eso sí, de hecho. Ok. Esto es lo que estamos mirando aquí en solo 2 dimensiones. Estamos diciendo que esto igual 0. Si no hay divergencia, entonces no tenemos esta divergencia de flujo dejando un hueco en el centro, o ni de contrario. Lo que pasa es que si yo tengo fluido aquí, pues algo llega para reemplazarlo. Si tengo algo por allá, pues algo llega para reemplazarlo. Y lo que voy a ver es que si tomo la divergencia de esto, de los vectores de movimiento, suman a 0. ¿Okay? Para el caso incompresible. Ok. Los gradientes de presión, yo puedo tener gradientes en X y gradientes en Y. La ecuación de movimiento, digamos, la dependencia entre esos gradientes de presión y el flujo son controlados por la viscosidad. Uno puede ver que eso es algo que provoca el movimiento y eso es algo que resiste, ¿sí? Y entre más alto, pues menos mueve. Entonces yo puedo tener fuerzas de cizalla por la viscosidad del fluido y salgo con un par de ecuaciones que es casi igual que en el caso de una dimensión, sino que yo voy a tener como hay 2 componentes, cada componente puede influir estreses en esta dirección y esta dirección. Entonces ahora sí tengo ecuaciones acopladas. ¿Okay? Este P grande es presión, ¿sí? Tenemos gradiente de presión, pero hay que recordar que en la Tierra estamos considerando que en vertical tenemos la gravedad. Entonces definieron esta presión como presión normal menos esa contribución de gravedad en Y, porque la derivada en X lo hace acabar. En el Y voy a tener como entonces P menos rho G. Si lo reemplazo con eso, entonces tengo esas ecuaciones más bonitas, pero hay que tener en cuenta que en una dirección tenemos también un gradiente de presión solo por la presión litostática, ¿sí? O hidrostática, si estamos hablando de fluidos. Ok, entonces esto también puedo hacer soluciones, es un poco más involucrada porque son 2 ecuaciones acopladas. Entonces hay un truco que hace, pero ese truco es muy bonito y parece inventada, pero es inventada por algo. Entonces vamos paso por paso.
Eso es flujo en dirección X por convención. Podemos hacer UX y eso es UY, pero vamos a decir que U es hacia aquí y V es hacia aquí, ¿sí? La velocidad del fluido. Si digo que este flujo en X es el gradiente en Y de otra función, ¿sí? Y el flujo en esta dirección lo defino como el gradiente de esa misma cantidad, pero en X. Tengo algo que se llama stream function. ¿Okay? ¿Ustedes han visto el stream function? No sé si es algo nuevo. No. Ok. Entonces voy a hacer esa definición y voy sustituyendo en mis ecuaciones. Si yo tomo entonces la divergencia de esta cosa y lo pongo a 0, yo voy a sacar esto, ¿sí? Si voy sustituyendo aquí, yo puedo tomar la derivada de esta ecuación por X y el otro por Y, sustraerlos y ¿qué pasa? Es que yo tengo la derivada cruzada de estas cosas y se cancelan. Entonces, digamos, yo tomo derivada por Y, tengo dp por D, o sea, yo tengo esto. no sé cómo decirlo rápido. Si tomo la derivada por X aquí, tengo esto. Yo hago la misma cosa aquí, yo sigo tomando la derivada por Y y sumo esas dos ecuaciones, yo puedo combinarlo en una. ¿Okay? Entonces, la derivada de Y y la derivada de X sustituyo mi definición de stream function y sumo estas ecuaciones, yo tengo esto. ¿Okay? Yo no esperaría que ustedes inventaran eso fue inventado por no me acuerdo quién. Lo bonito es que sale con una diferenciación, una ecuación diferencial a cuarto orden, pero muy sencillo. Y si, igual que en el otro caso que estamos mirando con flujo de calor, yo soluciono por esta stream function C, yo vuelvo a mirar mi dirección sabiendo que la derivada de eso es U, yo puedo integrarlo para sacar mi velocidad. Entonces, solucionar eso es la meta. ¿Okay? ¿Ustedes qué piensan de la idea de solucionar eso? Bueno, no es fácil. Ustedes de pronto, no sé si han solucionado esta ecuación de pronto en algún curso. Biharmonic equation, ¿te suena? No, nunca. Okay. Entonces, esto sí es algo que en muchos casos hay que solucionar numéricamente, ¿sí? Pero hay algunos casos donde hay una solución más sencilla donde lo puedo hacer analíticamente. Como es en 2 dimensiones, es una ecuación parcial. Es de cuarto orden y a pesar de que es homogéneo aquí, no es fácil de solucionar. Lo que puedo siempre adivinar es soluciones particulares dadas ciertas situaciones. Y yo les voy a mostrar rápidamente eso. Una aplicación de esto es la glaciación. Yo lo que hago es aplico algún tipo de peso encima de la corteza. Eso puede ser topografía, eso puede ser hielo. Me gusta el ejemplo de hielo porque se puede poner y quitar. Este peso aquí va a causar un flujo en el manto, ¿sí? Estoy pisando mi piscina de miel. Porque estoy creando una presión, una gradiente de presión aquí. Estoy presurizando esta parte de arriba. ¿Okay? Entonces, ahora sí hay una gradiente de presión que va a causar un flujo hacia dirección como alejándose del hielo. Yo puedo asumir cosas más fáciles como que esta cosa tenga una forma sinusoidal, que yo sé que es un poco estirarla el problema, pero si lo hago así, yo voy a asumir una solución así. Si asumo una solución aquí, estoy creando gradientes de presión también de forma sinusoidal. Entonces, cuando quiero solucionar mi biharmónico, yo voy a asumir que primero separación de variables en 2, ¿sí? Función de Y por función en X. Voy a asumir que en esta dirección donde tengo una presión así, que entonces el flujo va a seguir un sinusoidal, pero que en Y
como la presión, la gradiente de presión afecta esas capas, pero no más allá, que hay un decaimiento exponencial en la afectación bueno, eso en Y, ¿ok? Ahora simplemente sustituir eso en la ecuación vía armónica y sacar una solución particular, ¿ok? Lo que pasa es que uno tiene que poner, hay una dependencia de tiempo que pasa que vamos a hablar luego. No voy a mostrarles esa parte hasta que hablamos un poco de tiempos características de flujo en flujos viscosos o en viscoelásticos. Entonces, no se preocupen por eso. Ahora solo quería mostrarles esa parte de que por ciertas condiciones yo puedo solucionar eso. Lo puedo hacer para el ejemplo de Stokes Flow. ¿Ustedes han visto Stokes Flow? Eso es donde he hecho mi esfera en mi agua y lo dejo caer. El flujo que resulta es esta cosa que vimos en el video donde yo tengo fluido que llega, acelera aquí y vuelve aquí. Okay. Eso aplica si algo se hunde. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, zona de subducción, tengo flujo alrededor del slab que desciende y también eso provoca un fluido aquí, un flujo en el mantle wedge. Lo interesante es ese flujo en el mantle wedge crea una diferencial de presión entre aquí y aquí que levanta a veces el slab que desciende. Entonces, eso es un problema interesante de flujo, pero yo voy a tener algo un poco como Stokes Flow, pero es más aplica cuando tengo un diapiro saliendo o una pluma mantélica, ¿sí?, que sube. Eso va a tener un tipo de flujo aquí que también es ordenada y lo cual puedo solucionar de forma analítica con esta ecuación. ¿Okay? Entonces, esto tiene aplicaciones interesantes. Vamos a volver al tema de ajuste axiostática, porque no simplemente es flujo viscoso, también implica la respuesta elástica de la corteza. Entonces, realmente uno tiene que combinar ambas cosas. ¿Okay? La descripción, o sea, la stream function no es algo puramente teórica. Eso corresponde a esas líneas que les mostré en el video. ¿Okay? Sigue la pista de movimiento básicamente de un paquete de fluido en su movimiento. Entonces, uno lo puede ver en cualquier momento que el vector de velocidad sigue el stream function. Entonces, en este punto estoy con componentes en XY, aquí solamente X, luego baja. Entonces, esos vectores es como un campo de vectores de velocidad y las líneas que juntan las rapideces iguales forman esta stream function. ¿Okay? Miramos esto otra vez. ¿Qué significa stream function? La derivada en Y es simplemente la velocidad en X. ¿Okay? La derivada en X, stream function, es velocidad en Y. Miramos esto. Si yo digo que la velocidad en Y es la gradiente del stream function en X, en Y, perdón, lo que estoy diciendo es que voy a tener una serie de líneas de velocidad donde cada línea tiene una velocidad distinta. Entonces, que el gradiente en este stream function me da velocidad como función de Y. ¿Okay? Entonces, miramos otra vez ese stream function. Esos no es que la velocidad de aquí igual aquí. Lo que pasa es que la velocidad de aquí igual aquí, 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 ¿cierto? Lo que voy a tener en Y es un gradiente donde esta velocidad puede ser diferente a este, ¿sí? Por ejemplo, esta velocidad es mayor que aquí. Lo sé porque si es más lento, yo voy a empezar a crear huecos y tener una divergencia en el flujo, y eso no se puede. El único hueco es esta cosa sólida, y en lugar de ser huecos, yo voy a siempre llenar. Y si tengo que ir más rápido para llenar un hueco que se iba a formar porque esta cosa va descendiendo aquí y no quiero dejar un hueco, eso tiene que acelerar. Entonces tengo una velocidad que varía en el fluido, pero el gradiente en esa dirección me da la velocidad en esa dirección. Okay.
Entonces, salen siendo las líneas de flujo. Si pongo una tinta en mi fluido, yo voy a ver esos rayitos. Eso lo vimos en el video que vimos el martes. Entonces, stream function realmente corresponde a algo. Si integro eso entre un punto y otro, ¿sí? Los stream functions están cruzando aquí. Si integro sobre esa línea todo ese stream function, yo lo que voy a tener es un volumen de flujo a través de esa cosa. Entonces, si vuelvo a mi tubito o a mi cosa así, si ustedes quieren, calcula el stream function para este flujo, ¿okay? Y dime cuál es el volumen que pasa por segundo a través de esta línea, ¿sí? O lo pueden ver como área, como el caudal del río. ¿Cuánto volumen pasa cada segundo? Lo hacen integrando un stream function. Entonces hay que recordar la definición del stream function. Y lo pueden hacer, ¿cierto? Hagan ese ejercicio. Si quieren, toman un minuto y háganlo ahora. Recordando la definición del stream function, que lo pongo aquí. ¿Qué velocidad en X, que es el único que importa ahora? Es la derivada de eso en Y. ¿Sí? Ustedes tienen U, entonces intégralo para sacar el stream function. ¿Okay? Y me dices, si yo integro eso desde aquí y hasta aquí, ¿cuánto flujo voy a tener? Entonces, eso recomiendo hacerlo en la casa, porque te permite cosas como saber volumen por segundo saliendo de cualquier. Si tienen el campo de velocidad, yo puedo sacar eso. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Okay. Vamos a volver al tema de ajuste isostática otra vez. Ustedes ya hicieron problemas de isostasia. Lo chévere de eso es un problema de isostasia en tiempo porque estoy intentando llegar a un equilibrio. Y vamos a ver cuando hablemos de propiedades de la corteza y manto, cómo funciona eso exactamente y cómo saco ese tiempo característica. Este tiempo que se lleva para, digamos, depresionar la tierra por la aplicación de hielo o el rebote por quitarlo, depende de la viscosidad del manto y por mucho. De hecho, yo les comenté que si las mediciones ahora en el hemisferio norte, en Canadá, en Noruega y esas zonas donde está todavía rebotando después de la última glaciación, nos permitió calcular la viscosidad del manto. ¿Ok? Entonces, si miro más o menos cómo es el manto, la parte superior, la stenosfera, es como más débilcito, ¿sí? Más fluido. Y eso es por diferencia en la presión de confinamiento nomás, pero es, se estiman 10 a la 19. Más allá de la profundidad, más 10 a la 21. Eso es el rango más o menos de viscosidades del manto. Si lo compara con agua, agua es básicamente 1. Entonces esa cosa es 21 potencias más viscosa que agua. Okay. Si a ustedes les interesa hacer modelos numéricos en su proyecto, estos problemas de fluidos son bonitos. Ustedes, por ejemplo, pueden modelar la subida de una pluma mantélica utilizando el concepto de Stokes Flow y hacer un modelo en 2D de la subida de una pluma o de un diapiro, ¿sí? Recuerde que lo importante es que la gradiente de presión viene del contraste de densidad entre mi pluma y el manto alrededor, y el hecho de que hay un gradiente en presión desde arriba. Okay. Hay algunas cosas, hay pequeños cursos donde ustedes pueden hacer más modelamiento numérico. Para hacerlo en este curso, pues sería pues tener de pronto una sesión de laboratorio o hacer tareas así.
algunos, por eso quiero hacer el proyecto, porque quiero que los que les gusten ese tipo de cosas tengan toda la oportunidad de hacer un modelo chévere, pero que los que de pronto no quieren hacerlo y prefieren otro tipo de modelado lo hagan. ¿Okay? Para los que quieren saber, hay muchos GitHubs, hay muchos códigos online. Si ustedes quieren pedir préstamo de esos códigos para sus modelos, por favor, hagan un problema propio, modificando el código, por lo menos, que no simplemente como, yo baje un algoritmo chévere para hacer tal cosa. Solucioname un problema y explícame y visualízala, ¿sí? Explica sobre todo los conceptos, más no simplemente mostrar una simulación chévere, porque la simulación chévere tenemos que entender de qué se trata y por qué es así, ¿ok? Pero sí hay códigos disponibles. El tema del diapirismo básicamente es un flujo también con el mismo concepto del volcán. Yo tengo algo aquí, un fluido muy, muy, muy viscoso, que es la sal, confinada por rocas más pesadas. Eso crea un diferencial en la presión entre aquí y aquí, que tiene su gradiente en Y. Y basado en eso, yo debería tener un flujo hacia arriba, y ustedes lo pueden calcular. El flujo, si lo miro con tiempo, y lo miro con millones de años, el comportamiento de los sedimentos también puede ser un poco dúctil. Lo que pasa es que depende de la escala de tiempo. Bueno, con eso voy a acabar el repaso de cosas de fluidos. En Turcotte y Schubert hay un capítulo entero que habla de todo eso en detalle y que te deriva cada ecuación utilizando ese método que siempre utilizan de cuadritos infinitesimales con diferencias entre ese lado y ese lado, como lo que hicimos con estrés en la corteza y flujo de calor. Entonces lo pueden seguir si les interesa, pero quiero seguir hasta el problema de convección. ¿Okay? Vamos a empezar con el simple hecho de tener, y pueden creer que no encuentro mi lava lamp, yo tenía un lava lamp. Si tengo dos fluidos, pues tendría que poner aceite encima de eso. Si pongo aceite encima de mi agua, ¿qué va a pasar? El aceite es más viscosa, pero menos densa que el agua, entonces flota, ¿sí? O sea, cuando hay un reguero de petróleo, ¿cómo se llama? Una fuga de petróleo de un tanker o algo así en el mar, siempre sale como flotando encima, es muy baja densidad. Pero ¿qué pasa si empiezo con el aceite y le meto agua encima? Hagan un experimento en casa. Si ustedes pueden poner el aceite aquí, regar agua encima, ¿y cuál es la producción que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo ponemos aquí, aceite. Que estoy arriesgando aquí a hacer un reguero, pero no aguanto la tentación de hacerlo. Predicciones de qué va a pasar si rego el agua en el aceite. Claramente no se van a mezclar. No se van a mezclar, eso es lo bueno. Entonces, se queda ahí en dos capas. Se invierte. Sí. Ah, pero espera. ¿Qué le vas a echar a qué? Yo voy a poner el agua encima del aceite. Ah, el aceite sube, inexplicablemente. Ok. A ver si tienes la razón. Bueno, estoy mezclándolo, pero... Ya, ahí subió. Subió. Sí. ¿Por qué subió? Eso es porque es menos denso y le gusta subir. Exactamente. Entonces, yo lo hice un poco de forma violenta porque el agua hace... Pero imagínate hacerlo como muy suave e intentar como poner esa agua encima, penitas. Uy, no, es que siempre sube el aceite, ¿sí? Ok. Cualquier situación donde tengo una capa de algo más denso sobre algo menos denso, va a buscar las formas de subir.
en teoría, si lo tengo perfectamente alineada, sin un turupe, sin nada en la superficie de rugosidad ni perturbaciones, debería permanecer ahí, no debería mover, porque no hay gradientes horizontales como para provocar un flujo vertical. ¿Ok? Recuerde que si yo tengo gradientes en presión así, vertical, ¿qué va a pasar? Flujo hacia ahí. Si yo tengo gradientes de presión entre aquí y aquí, voy a tener flujos así. Técnicamente yo tengo un gradiente de presión entre aquí y aquí, pero ¿cómo voy a empezar el flujo? No hay dónde ir porque todo es plano. Pero imagínate un turupe chiquito. Entonces lo que hago es que hago una perturbación de la superficie chiquito. Lo que hice con el agua, básicamente regarlo, es que oprimí un poco en el aceite, en la superficie. Eso me permitió una reversa. ¿Okay? Lo que pasa es que, imagínate, yo tengo esa densidad más que esto y oprimo un poco la superficie. ¿Qué voy a tener dentro de ese fluido? Una instabilidad. Pensamos en nuestras columnas de masa. Eso no es un equilibrio. Lo que voy a pasar es que tengo más material aquí, más masa aquí que esto. Yo voy a intentar fluir para equilibrar eso. Entonces lo que pasa es que eso se levanta para reemplazar eso, eso se baja para reemplazar eso. Yo tengo un volteo y sale flotando esto y ahora sí está en equilibrio. ¿Okay? Si lo perturbo ahora y si lo levanto ahora, la reacción va a ser opuesto para equilibrarlo. Entonces, levanto el agua, ¿qué va a pasar? La restauración va a ser espichar eso, levantar eso para que quede plano. Si es el contrario, que eso es muy pesado, lo perturbo un poco y viene toda la avalancha de cosa pesada por ese lado y se levanta la parte liviana. ¿Okay? Entonces, la situación de tener algo más pesado sobre algo menos pesado es inestable porque básicamente cualquier perturbación refuerza. Entonces, yo intento bajar esta cosa de presión. Eso crea una presión negativa que empuja más la cosa pesada. Y aquí lo contrario, tengo algo liviano aquí. Yo le hago espacio, entonces sube. La diferencia de presión se aumenta y yo voy a hacer como un levantamiento exagerado. Entonces va a acelerar cuando lo hago. Si es el contrario y eso es esto es más pesado que esto, si levanto eso, pues es más pesado, entonces quiere bajar. Esta cosa densa entonces está al lado de algo liviano, entonces para equilibrarse eso vuelve a bajar. Okay. La convección es un poco así. Imagínate qué estoy haciendo en la convección. Eso vamos a hacer después de receso, por eso no quería explicar convección todavía. Si tengo mi vaso de agua y lo caliento debajo, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un fluido menos denso aquí, que ahora sí quiere subir. Entonces, por el momento disfruta el receso. Si quieren pensar en fluidos y eso, háganle. Intentan entregar sus tareas mañana para no pensar ni en la tarea, pero vamos a empezar a hablar exactamente cómo funciona la convección y el manto, pero era importante entender que si tengo algo menos denso atrapado debajo de algo más denso, cualquier perturbación se refuerza y yo tengo una subida, ¿sí? Y al contrario, cuando tengo algo denso abajo, si hay una perturbación, su tendencia es volver al estado inicial, porque estoy levantando algo pesado, entonces se baja. Entonces, si levanto la cosa liviana, sube. Okay. Eso vamos a hablar en más detalle cuando hablemos de cambios de fase en el manto, que es otra, como digamos en inglés, kettle of fish. Eso es otro tema, pero van a verlo luego. ¿Listo? Ok. Suerte con todo. Intenta hacer la tarea.